Cuerpo es un libro que compendia mucho mi experiencia clínica y que también es el resultado de las inquietudes que han suscitado mis pacientes con sus temores, sus preocupaciones, sus dolores, sus voces en el cuerpo. Y yo creo que además de la incidencia habitual de las enfermedades crónicas, que son las que yo veo en lo general, lo que estamos viendo es un desasosiego, digamos, general en la población, en los pacientes respecto de su capacidad para remontar las enfermedades y para hacerle frente a los retos cotidianos de la vida. Las voces del cuerpo es un intento de darle como un sentido integral a todo esto, y que el sufrimiento del cuerpo tiene repercusiones en lo anímico y que el sufrimiento emotivo tiene repercusiones corporales. Pues muchos de los trastornos que vemos en la práctica de todos los días son trastornos que, sin ser propiamente psicosomáticos, tienen desde luego un componente psicosomático. Los pacientes están aprendiendo a ser cada vez más dueños de sí mismos en términos del manejo de sus enfermedades, y los médicos hemos aprendido de manera recíproca a tratar a los pacientes en la medida de sus demandas y sus conocimientos. Es la ventaja de entender que cuerpo y alma son una unidad y consecuentemente hay que tratarlas y atenderlas de manera paralela. Creo que los médicos, como yo, como algunos colegas míos, hemos empezado a tratar de integrar a lo largo de los años y como consecuencia directa de nuestra interacción con los pacientes y con sus necesidades, un enfoque mucho más apropiado a lo psicosomático y a lo emocional per se. El enfoque cultural ha cobrado una enorme importancia en la medicina de las enfermedades crónicas. En México creo que es más intuitiva la situación y no ha habido de parte de la medicina alopática, volviendo a la pregunta, un programa como tal para integrar toda la idea de lo psicosomático en el tratamiento de las enfermedades. Yo creo que somos pocos médicos, realmente muy pocos en este país, que sin decantarnos necesariamente por lo alternativo, lo aceptamos, nos parece que es útil para muchos pacientes y que en muchos casos la medicina alternativa, insisto, tiene enormes ventajas sobre la medicina alopática en cuanto a integrarse a la vida del paciente y ayudarle a modificarla en su propio beneficio. Yo creo que hay que entender el avance tecnológico en términos de los beneficios que puede dar y desde luego adosarlo sin duda del reconocimiento cultural, psicológico, social de cada paciente para poderle ofrecer la mejor medicina posible. Una verdad categórica. La autoridad moral del médico no se sostiene por su prestigio o por el poder que le confiere su investidura. La autoridad del médico se sostiene, se mantiene y se retiene fundamentalmente porque está en comunicación con el paciente y su familia. Eso es lo que le da en todo caso sentido a sus conocimientos y eso es lo que le da el valor a lo que hace. En la práctica, los pacientes exigen cada vez más, cada día más, que el médico sea un copartícipe de sus decisiones y de sus necesidades y que tome en cuenta una serie de elementos que tienen que ver con lo familiar, con lo social, con lo ideológico y lo religioso y lo ético, desde luego. El respeto a la autonomía y el respeto por las decisiones de los pacientes son un principio fundamental del carácter moral de la medicina. Es concretamente sentarse con el paciente, explicarle todos los detalles de la cirugía, explicarle los riesgos, los beneficios, las consecuencias y dejar que él tome su decisión. Es decir,
permitirle que consienta o disienta del procedimiento que se va a hacer de manera informada. Por eso se llama consentimiento informado. Entonces, el empoderar a los pacientes o proveerles de los recursos de conocimientos hablados tranquilamente, sin prisa y con seguridad y con claridad y transparencia, es un recurso fundamental en la medicina contemporánea. Y la medicina se ha vuelto extraordinariamente cara, pero el problema ha sido fundamentalmente la falta de confianza recíproca entre médicos y pacientes. Creo que los médicos vamos a tener que adoptar actitudes cada vez más de compartir, de darle los recursos a los pacientes, y abro las manos en ese sentido, ofrecerles los recursos para que ellos tomen sus decisiones y aceptar que las decisiones pueden no ser consensuales con las nuestras, pero son las decisiones de los pacientes. Los médicos tenemos que aprender a escuchar a nuestros pacientes, que hay voces que pueden ser voces silenciosas, hay voces que pueden ser conflictivas, hay voces que pueden ser demandantes y hay voces que pueden ser enigmáticas en el cuerpo y el alma de un paciente. Y que si no estamos preparados para escuchar con tranquilidad, avidez y sentido humano a nuestros pacientes, vamos a hacer mala medicina. Y que la medicina es finalmente un recurso para acercarse a lo mejor del ser humano y para ayudar a que el ser humano mejore, alargue su vida y por lo menos resuelva sus problemas o sus dudas de salud o sus enfermedades concretamente de la mejor manera posible. Y eso es el papel del médico. No nos sorprenda que ahora no tengamos este poder social y la investidura que hace años o siglos investían al médico, lo que decíamos hace un momento de su carácter moral y la persona que figuraba en nuestras vidas y que tomaba nuestras decisiones. El otro mensaje es quitar ese matiz de narcisismo que teníamos los médicos antaño y permitir que nuestra participación con los pacientes sea como escuchas y colaboradores de su mejoría. Lo psíquico está enormemente imbuido dentro de las enfermedades físicas y que hay que entender que esa dinámica, esa dialéctica entre lo psíquico y lo físico es un elemento que hay que integrar conceptual, patogénicamente y nosológicamente para poderle hacer frente a las enfermedades con mejores recursos. Pensamos que en lugar de hacer bibliografías muy extensas que siempre son engorrosas, insertáramos a lo largo del texto vínculos de internet que a muchos pacientes, insisto, a muchos pacientes les han servido mucho para entender su propia enfermedad, porque hablamos de Alzheimer, hablamos de artritis, hablamos de fibromialgia, hablamos de enfermedades del corazón, hablamos de enfermedades venéreas, y todos estos temas son tratados de una manera coloquial, de una manera sencilla, fácil de leer para cualquier lego.